Bienvenidos al podcast de A través del viento. Es un podcast semanal para conocer todo lo que pasa alrededor de las lenguas y culturas de nuestro país. Primero me gustaría que empezaras por tu nombre. Mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche Cobos. Yo soy originario del municipio cuicateco de San Francisco Chapulapa, de una pequeña comunidad. Sí, Ajá. una pequeña comunidad que es interesante el proceso de allá porque el origen de mi comunidad se remonta a un proceso de migración de un municipio mixteco, pero pues ya más de un siglo que pues habitamos ese espacio, pero dentro de la jurisdicción de un municipio cuicateco, pero mis abuelos, mis tíos, mi papá, hablan la lengua mixteca, ¿no? Entonces por eso yo me asumo Ok. como de doble identidad, ¿no? Si cabe el término. Sí. Este, eso por un lado, ¿no? Y bueno, soy abogado, me fui hace muchos años a Michoacán a estudiar, allá estudié Derecho, Ok. hice una maestría y estoy ahí con las últimas líneas de la tesis del doctorado Del doctorado. en historia, Muy ¿no? bien. Muy bien. Ya decía yo que tú y yo nos conocemos poco, pero tú ya me habías comentado antes que trabajas con comunidades indígenas, la parte de los derechos. ¿Cómo es que tú te involucras en esta parte con ellos, con las comunidades? Sí, mira, bueno, particularmente el trabajo que me ha tocado realizar y acompañar ha sido eh, en, en, en su mayor parte en Michoacán. Ahora ya estoy en Oaxaca, ya aquí muy cerquita de nuestra región. Ajá. Pero en los últimos años, desde 2011 para acá más o menos, me comencé a involucrar en el litigio y el acompañamiento solidario con las comunidades indígenas allá de Michoacán. Allá en Michoacán hay 5 pueblos originarios. Sí. Dentro de estos 5 pueblos, el pueblo purépecha es el pueblo más grande en cuanto a territorio, a número de hablantes y a número de comunidades. Entonces hay allá un movimiento muy interesante que seguramente has escuchado, que es el caso del municipio indígena de Cherán. Claro. Sí. Pero bueno, yo estando en la maestría, en 2011 ingresé a la maestría y en ese proceso pues me tocó conocer ahí a mis profesores y que es la gente o es de la gente de los abogados que iniciaron el acompañamiento de esta comunidad en 2011. Entonces, bueno, viene mi proceso de maestría, 2 años, 2 años y medio. Tras ese contacto, particularmente en ese caso de Cherán, yo me comencé a involucrar a partir de 2015. Ajá. Ya por invitación se conformó un colectivo de abogados que acompañó todo el proceso de Cherán en esa primera etapa. Y de ahí se me hizo la invitación, comencé a participar con ellos. Y ese colectivo, en su mayoría, lo integran abogados. Y un poco la lógica de trabajo ha sido el acompañamiento solidario, es decir, todas las comunidades que se les acompaña jurídicamente en este proceso no se les cobra, es pues un acompañamiento solidario, comprometido, es activismo jurídico, ¿no? Se le conoce o se le llama. Ok. Y bueno, yo en 2015 me comienzo a involucrar. Hay un tema muy interesante en ese contexto de las comunidades. Cherán es un tema ahí que marcó un parteaguas en la historia de los pueblos originarios, ¿no? Sí, desde luego. Por el tema, porque es el primer municipio indígena en Michoacán y en todo México que se rige por este sistema de usos y costumbres, pero muy diferente a la experiencia de lo que son nuestras comunidades y pueblos aquí en Oaxaca, porque allá trascendió Ujú. más allá del fenómeno de nombrar a las autoridades por vía de usos y costumbres, sino que allá cambió totalmente la estructura del ayuntamiento, del cabildo, y ese es un parteaguas, ¿no? Pero bueno, está esa Sí. experiencia de Cherán y luego el resto de comunidades que no tienen esa categoría de cabeceras, sino que son submunicipalidades, es decir, agencias aquí en Oaxaca, allá en Michoacán se llaman tenencias. Ajá. Iniciaron una lucha también por la autonomía, por su libre determinación, por el autogobierno, porque ha habido un tema ahí de discriminación, de marginación, de parte de las cabeceras municipales hacia las agencias o tenencias. Y Sí. entonces, bajo ese contexto, pues un poco de discriminación y marginación
histórica, estas comunidades comienzan a organizarse y lo que demandan es que pues ellos también quieren ejercer su autogobierno y su libre determinación, ¿no? Que tienen todo ese derecho, pero Claro, pues ha estado reconocido en el papel, pues en la ley, en la constitución, pero sí, sí, materialmente o en la vida cotidiana de las comunidades, pues eso está muy lejos, ¿no? Y esa es la demanda central que comenzaron estas comunidades en 2015 y es particularmente cuando yo me involucro de lleno hasta la fecha. Pues eso es de entrada, ¿no? De lo que ha pasado ya en Michoacán. Obviamente esas experiencias se han replicado en otras partes del país. Aquí mismo en Oaxaca hay ya experiencias muy interesantes que están en proceso. Muy bien. ¿Qué comunidades son estas que están en este proceso? Aquí en Oaxaca hay varias, mira, bueno, concretamente, yo ahora que llegué me comenzaron a buscar también ya por ahí gente que conoce la experiencia de Cherán y las otras comunidades con las que hemos trabajado. Y ajá, entonces, ahorita estamos trabajando con una comunidad mixteca, ajá, que es de Guajuapan de León. ah, O ok, sea, el municipio es Guajuapan, la ajá, cabecera, y la agencia se llama Dolores. Bueno, esta es con la que yo estoy trabajando, pero previo a esta, desde 2015 también hay una serie de comunidades, tanto en la sierra de Valles Centrales, la propia Mixteca, por el sur, hay varias comunidades que han iniciado este proceso, ¿no? Muy bien. Entonces, tú pues eres abogado, trabajas con las comunidades Así es. y estás en el doctorado. Me dices, ¿de qué va tu tesis? Porque tú pues dices que eres entre cuicateco y mixteco, o sea, eres paisano y no paisano. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo, de qué va tu tesis en este caso? Sí, mira, y justamente a partir de este acercamiento, y eso es lo que ha pasado con la propia historia de nuestra región y bueno, de la mayoría de las regiones de México, ¿no? Las regiones étnicas, en ujú, donde pues a partir del proceso de formación, ¿no? Toda la educación que recibimos está totalmente alejada de reivindicar nuestra identidad y nuestras raíces, ¿no? Ancestrales, nuestra sí, cultura, claro, nuestra sí, lengua, sí, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues yo me voy a Michoacán, ¿no? Pero totalmente descontextualizado de mi cultura, de mi identidad. Y sí, justamente el trabajo que comenzamos a hacer con las comunidades ya desde mi ejercicio de profesión, pues me empezó a interesar. Dije, bueno, pues es que yo vengo de una comunidad indígena, ¿no? claro, Netamente de una comunidad indígena y me empecé pues a cuestionar, ¿no? Pero no sé si te ha tocado conocer más allá de la Sierra de Papala, allá por San Miguel Santa Flor, es Chapulapa, Tlalistac, Chiquihuitlán. No, a mí no me ha tocado conocer estas comunidades, pero quiero ir a conocer. Sí, está muy interesante el tema porque yo justamente a partir de esta experiencia con las comunidades, pues comencé a reflexionar, porque ahí es muy interesante ese proceso, porque Chiquihuitlán es un municipio mazateco, la ajá, listad, Chapulapa, Cuicatecos, pero ahí mismo está San Miguel Santa Flor, ajá, Santana, Calco, sí, son municipios mixtecos. Entonces hay sí, y todos estamos dentro de la Sierra Cuicateca. ajá, exactamente, Entonces, obviamente nosotros estamos mucho más identificados con la cultura mixteca, porque el contacto con la gente de San Miguel, con mis propios antecedentes que son de Cuyamecalco, ujú, entonces, pero hay un proceso, hay como un choque, ¿no? Choque cultural hasta cierto punto, entre pensar, bueno, es que yo soy mixteco, pero también convivo y practico la cultura cuicateca. ajá, Entonces surge como el interés pues, de hacer algo, ¿no? De conocer este proceso y en el doctorado pues decido postular un proyecto pues de historia y la intención bueno, la intención era primero trabajar como un tema actual, ¿no? Dentro de la historia, a lo mejor es una línea de la historiografía que se trabaja la historia moderna, todo lo que ha dejado de pasar a partir de ayer es historia. Entonces yo quise trabajar como la última o la etapa más contemporánea. Sin embargo, cuando me comencé a adentrar a la literatura sobre la historia de los pueblos,
Sí, pues vi que pues no había nada prácticamente en la sierra. Bueno, lo que hay es muy poco, ¿no? Los sí, estudios sí, hay muy poco. históricos, antropológicos, arqueológicos, lingüísticos. Sí, sobre todo eso. Esto fue con lo primero que me topé, ¿no? Y dije, pero es que con esto no puedo adentrarme a un proceso actual de historia, sino que tengo que ir un poco hasta la raíz, ¿no? Sí, Y entonces el proyecto va en el sentido de, bueno, estoy trabajando concretamente, así de manera muy concreta, el periodo colonial, pero abordo un poquito el previo a este proceso de colonización, pues, sobre todo para tratar de hacer una aproximación de cómo estaba configurada sociopolíticamente la región o la Sierra Juicateca hasta antes de la llegada de los españoles. sí, Entonces yo manejo como dos categorías, ¿no? El proceso de configuración, es decir, cómo se configuran los pueblos juicatecos en toda la región, en toda la sierra, y a partir de ese proceso, cuando llegan los colonizadores, pues hay un proceso de reconfiguración. Ese es como el tema central, ¿no? El proceso de configuración y reconfiguración sociopolítica de la Sierra Juicateca. Esa es un poco también la categoría que yo estoy trabajando, que es la Sierra Juicateca, sí, porque lo englobo prácticamente con todos los pueblos que históricamente fueron juicatecos y que hoy no se identifican. Hoy solamente 9 municipios se identifican como juicatecos, pero históricamente el territorio era más amplio. Y dentro de este proceso de configuración y reconfiguración están justamente estas comunidades que hoy conviven y que mantenemos interrelaciones o relaciones muy estrechas, ¿no? Con los mixtecos, la sierra, con los sí. aztecos de Chiquihuitlán Ajá. y con los chinantecos San de Xochimilco, Andrés. no, de Xochiapan. Ah, Toda sí, esa sí, parte, de Xochiapan. toda esa parte de Xochiapan que se mueven justamente por este espacio, ¿no? Y esto tiene Ujú. pues tiene una historia, pues no es que hayan quedado configurados aquí al distrito, ¿no? Actual de Cuyatlán o de Teotitlán, sino que es un proceso Sí, histórico. Antes de la llegada de los españoles, esos pueblos ya estaban. Y entonces, un poco el interés era eso, ¿no? De cómo llegaron estos pueblos, cómo llegaron los mixtecos y los mazatecos aquí a la sierra, que es netamente dominado por los picatecos, pero pues que ahí están, ¿no? Ahí han estado siempre. Y entonces el interés ha sido eso, obviamente el tema de que pues ha sido poco estudiado en la región, el pueblo en sí, Cuicateco, eso obviamente tiene muchas limitaciones porque pues no hay documentación y lo poco que hay pues está, pues yo le llamo traspapelado, ¿no? La historia está traspapelada y está por todos lados. sí. Hay que ir recogiendo cachitos y armar, ¿no? Armar ahí una aproximación, yo le llamo eso, ¿no? Lo que yo estoy trabajando es una primera aproximación sobre la historia sociopolítica en el periodo colonial y un poquito antes o a finales del periodo precolombino o prehispánico, quiero uno llamarle. Pero es ese proceso y fíjate que hay cosas muy interesantes. Por ahí solamente he publicado de repente algunos destellos, pero ahora que yo trabajo con las comunidades, con ese tema de la autonomía, del libre gobierno, en el periodo colonial hubo un proceso muy importante de que pues muchas comunidades o pueblos en aquel entonces empezaron a independizarse de sus cabeceras. Ajá. Y entre esos está Santa María, tu comunidad, Santa Sí, María, Santa María. está Santa María Reyes, Papal. Ajá. así es, está Santo Reyes, concretamente acá arriba, ¿no? Que una pertenecía a Concepción Pápalo hoy y la otra a Tepeucila. Entonces, está ese proceso y ese proceso justamente es como el antecedente para que estos pueblos, cuando termina el periodo colonial y viene el proceso de independencia, fueron los primeros municipios, ¿no? Sí. Pero estos no figuran en la historia de principios del periodo colonial, o sea, los pueblos más importantes cuando llegan los españoles era Cuicatlán, Queotepet, Ajá. Tominquillo, Tutepetongo, Pápalo, o sea, la Concepción Pápalo y Tepeucila. Ajá. Pero en ese trayecto, o sea, a mí lo que más me ha interesado es como este tema de que los pueblos lucharon por su autonomía, se independizaron, porque había ahí también una serie de discriminaciones y de abusos de parte de las cabeceras hacia estos pueblos que en aquel momento le llamaban pueblos sujetos. Ajá. Entonces, la gente los naturales, los indios de estos pueblos, empezaron una lucha por la vía jurídica para que fueran independientes y fueran, y ya no dependieran de esas cabeceras. Y es así como se independiza Reyes, Santa María. Está el caso allá en mi región, está el caso de Tlalistac, del propio Chiquihuitlán, Cuyamecalco.
Entonces, esa es un poco la parte como que, digamos, a mí más me ha gustado de este trabajo y esto ha implicado pues mucho trabajo de archivo, de andar recorriendo ahí por un montón de lugares, de bibliotecas, pero ha sido muy satisfactorio y bueno, también ha sido un reto pues muy grande para mí porque pues mi formación es pues en el campo jurídico, ¿no? La Sí, licenciatura, la maestría sí, y sí. luego meterme a historia pues es meterme en otras Tus disciplinas. líos, ¿no? Obviamente que Sí, claro. es afín, ciencias sociales, pero Sí, pues otra dinámica, ¿no? Entonces, pero justamente lo que me motivó y ya estoy ahí en las últimas es justamente porque estoy trabajando sobre pues, mi tierra, ¿no? Mi región, y eso yo creo que motiva bastante en este tipo de trabajos. Sí, no, y está súper bueno, bonito tu trabajo porque implica toda una documentación histórica que incluso yo he querido conocer. Yo estaba investigando en internet, en mi pueblo, lo poco y mucho que he conseguido, pero siempre hace falta información, ¿no? Que dices, y bueno, porque por ejemplo en las comunidades, en el caso de mi pueblo hay grabados, hay, pues existen como, no pinturas rupestres, pero sí hay grabados en las piedras, ¿no? Estos no tienen no hay una interpretación, no hay una documentación de que diga, no, pues esto figuraba esto. Cuando mucho existe el códice cuicateco se escribieron esos dos autores que no recuerdo, pero sí, me parece que sí. Y no recuerdo el nombre de la otra persona porque hay como dos versiones de este códice cuicateco. Entonces, pero ahí se queda, ¿no? Y no es como toda la historia, sino nada más es una pequeña parte de lo que ha ocurrido. Entonces, tu trabajo es súper importante en el sentido del recuento histórico y el aporte que das, ¿no? Sí, y sobre todo porque es una, bueno, yo insisto, ¿no? De que es una aproximación sobre la región. ujú, Obviamente, pues sería muy interesante que se pudiera trabajar pues cada historia de cada comunidad, eso sería sí, pues, magnífico, sería lo ideal. Entonces, lo mío pues es es pues de corte regional, ¿no? Y también para eh, abarcar como estas cuestiones, ¿no? Por la que también los pueblos están luchando, que es la defensa del territorio, ¿no? Y todo lo que implica este concepto de apropiación, ¿no? Del espacio. Eh, entonces, obviamente que ha habido muchas cosas que yo me he topado también, ¿no? Pero pues las he dejado un poquito de lado porque ahorita me interesa sacar la tesis y bajo esta lógica de que es un estudio regional, pero, y obviamente que en este caso pues se deja de lado justamente cuestiones particulares, ¿no? Pero pues hay una enorme tarea ahí por delante que hacer, ¿no? Para quienes, quienes quieran, lo que yo planteo también es, pues dar ahí como pistas, ¿no? De lo que pudiera hacerse, ya sea por microrregiones, porque es otra cosa, yo también he estado ahí como categorizando a la región, bueno, es la Sierra Cuicateca, pero sí, tiene sus microrregiones muy particulares, ¿no? Y eso también es algo histórico, porque desde aquel momento, pues ya se identificaban esos espacios, ¿no? La cañada, pues era literalmente pues esto, ¿no? La cañada desde Teotitlán, Queotepec, Huicatlán y hacia el sur, ¿no? sí, Y se configuró esta región de Pápalos, que toda esta parte que llevan el nombre de los Pápalos, ¿no? ajá, Entonces, de los pápalos, sí. esa es otra región. Y de aquel lado, pues ahí podemos encontrar otra, por el lado de Teutila, San Andrés, esos pueden constituir una región, pero ahí concretamente mi municipio con los de Mazatecos y Cuicatecos, otra región, entonces también eso es importante comenzar a categorizar. Sí, es muy interesante. Incluso yo no sabía, ¿no? De esas microregiones que tú mencionas. Que desde luego sí hay, que por la sierra, pues todo se empieza a dividir ya. Y ahora, hablando sobre, pues la autonomía de las comunidades, desde tu experiencia, ¿qué has visto o qué has notado que es como importante o que sea la inquietud de las personas para poder independizarse? Sí, bueno, de entrada pues es un derecho, ¿no? Que ha sido, pues hay una conquista histórica de las últimas décadas, ¿no? Porque, pues primero,
después de estos primeros 500 años de resistencia de los pueblos, logran que sus derechos se reconocieran constitucionalmente, pero durante los primeros 20 años quedaron ahí pues en la ley, ¿no? En la norma. Sí. Desde la década de los 90 y todo la primera década de este siglo. Y es en 2010 justamente, ¿no? Hay como, es muy interesante porque si revisamos el panorama de México, pues no solamente en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en la propia Ciudad de México, que están ahí los pueblos por Sí. recuperar pues no solamente su identidad, no, sino pues todo, ¿no? Su historia, su lengua, su cultura. Y esto, justamente, todos estos temas pasan justamente por este tema de la autonomía o más bien la libre determinación. Yo creo que este es el término, la libre determinación y el autogobierno. Y es un derecho legítimo que tienen las comunidades y pues depende mucho del nivel de organización, ¿no? De las inquietudes que haya. Justamente con todas las comunidades con las que nosotros hemos trabajado, pues ha sido iniciativa de ellos. Pues nosotros nos llegamos a las comunidades y les decimos, bueno, quieren la autonomía, vamos a echarla a andar, vamos a ejercerla, vamos a iniciar el proceso, sino que ha sido la propia inercia de las comunidades, pues ellas mismas han visto, quieren experimentar esta posibilidad, ¿no? De materializar, porque ha sido pues una lucha que se le ha arrebatado justamente al Estado, a las instituciones, ¿no? Porque pues hemos estado muy acostumbrados a que son ellos, ¿no? Los que tienen que decidir, son ellos los que vienen y quieren enseñar a los pueblos, a imponer. Claro. Pero en esencia lo que se plantea desde la libre determinación y el autogobierno es que las comunidades decidan en su ámbito pues netamente comunitario, ¿no? Incluso que incluso que pues que las cabeceras municipales no intervengan en las agencias, ¿no? En este caso, hablando del contexto de Oaxaca, que son agencias, ¿no? Sino que ellos sí, sean, pues, y este tema pues va trazado en todos los ámbitos, no solamente en el tema político, sino también en el tema económico, en el tema social, en el tema jurídico, en el tema alimentario, ¿no? Con ese tema, seguramente tú conoces muy bien toda esta cuestión de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Sí, sí, sí. Es un derecho que tienen los pueblos, ¿no? De decidir qué quieren hacer, pues, prácticamente con la vida, ¿no? O nos sometemos a este sistema neoliberal o actuamos y empezamos a crear alternativas. Y yo creo que viene como de esa lógica, ¿no? De la resistencia a este modelo, tanto de Estado como modelo económico, ¿no? Y eso es un poco lo que digamos que en esa lógica o en esa vertiente se inscriben todas estas luchas de los pueblos por crear alternativas, ¿no? Es otra forma de hacer democracia, otra forma de hacer política, otra forma de resistir a esta economía capitalista, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema, ¿no? De cómo somos autónomos y cómo nosotros, los comuneros, los ciudadanos, decidimos y tomamos decisiones por nosotros mismos y para nosotros mismos, ¿no? Ese es, yo creo, como el tema central. Sí, es un hecho que cada comunidad o los pueblos originarios siempre se han regido por su propio sistema de gobierno y muchas veces no es comprendido, ¿no? En el 100% de, pues ya digamos, de los grupos políticos o de quienes toman las decisiones desde fuera de la comunidad, ¿no? Entonces eso es una parte que no está bien comprendida y que muchas veces también por eso no funcionan los pues proyectos, planes y que no van acorde a lo que es la comunidad, están mal planeados y mal vistos, ¿no? Desde que se planearon fueron mal vistos y no se logran los resultados esperados. Ahora bien, para ti, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia o lo más bonito que te haya tocado desde que empezaste a trabajar con las comunidades, desde que tú vuelves a ver tu visión como una persona originaria? ¿Qué ha sido lo más bonito que te ha pasado en todo este trayecto de tu trabajo? Pues yo creo que toda esa experiencia pues está lleno de satisfacciones, ¿no? Justamente ver cómo las comunidades, sobre todo con las que hemos ganado estos procesos sociojurídicos o jurídicos políticos,
es ver cómo pues, la gente de las comunidades, los ciudadanos, las mujeres, eso también ha sido un tema súper sí, central, de sí. cómo ellas se apropian, ¿no? Pues de la política y de la toma de decisiones. Entonces, en 2015, en 2016 fue ahí cuando ganamos el primer caso de la submunicipalidad. Entonces, a partir de eso, Ajá. esa experiencia se ha convertido como un parteaguas también en todo México, porque fue el primer caso a nivel nacional que se resolvió favorablemente para esta comunidad. Es Pichátaro, por ahí hasta hay una canción que dice arriba Pichátaro y le hace bastante honor a esta experiencia de que hoy se está rigiendo tiene su propio autogobierno, ejerce su libre determinación y ellos administran ya sus recursos, ¿no? Obviamente que de la mano con el tema del autogobierno, o sea, no puede haber autogobierno y libre determinación si no hay recursos. Y en una primera etapa los pueblos han Sí, pensado en sí, sí. esto, pero hay pueblos incluso como Cherán que ellos están pensando netamente en una cuestión autosustentable, es decir, que no dependan ya de recursos del Estado, sino que Sí. a partir del uso moderado, ecológico, sustentable, Ujú. ellos puedan pues autosubsistir sin depender ya del financiamiento del Estado. Entonces, bueno, yo creo que pues eso, ¿no? Ver a las comunidades cómo se gobiernan y cómo pues es un cambio radical, nada más para ponerte un ejemplo, ¿no? Es ahí justamente en Cherán, en el cambio de gobierno, es decir, cuando una administración termina su periodo de 3 años, porque yo nunca lo he visto, ¿no? Más que ahí la comunidad los festejó, celebró, pues con fiesta para despedir a sus autoridades por el trabajo que habían realizado, ¿no? Entonces sí, es pues una infinidad de experiencias, ¿no? De ver cómo están transformándose las comunidades, ¿no? Pero obviamente que es una lucha que pues sigue, ¿no? Y que está en construcción, que está en marcha, porque pues las instituciones, obviamente que no terminan de comprender esa lógica, ¿no? Ya tú lo comentabas hace rato, y es eso, ¿no? Entonces el reto es enorme, bueno, está eso, pero pues tienen que ellos seguir construyendo, tienen que seguir luchando. Entonces, pues eso también pues ha generado como una inercia de que las comunidades se encuentren, ¿no? Y que no actúen solas y que no caminen solas, sino que pues han tejido redes muy importantes y a partir de eso pues van cobrando peso a nivel regional y eso ayuda mucho en esta lucha, ¿no? Para meter presión porque pues todas estas experiencias se han materializado, han sido a partir de resoluciones judiciales, pero la ley, la norma, la constitución, las leyes secundarias siguen, pues hace falta legislar todavía de manera particular en esos casos, ¿no? Para que ellos pues no tengan más problemas de burocracia sobre todo, porque es eso, esta lucha de las comunidades pues pueda cambiar, ¿no? Para bien, o sea que no sea como el desgaste de andar en tribunales, lo que ya está reconocido, sino que se reconozca, pues sin necesidad de que las comunidades estén en esta lógica de andar demandando y arrebatando sus derechos, ¿no? Porque ya está. Entonces, eso es un poco también como la ruta, digamos que un poco esperanzadora que tienen las comunidades. Sí, que esperemos que esto a futuro pues tenga mejor respuesta, ¿no? Que más comunidades, si desean hacerlo como independizarse, puedan lograrlo sin tantos inconvenientes, ¿no? Porque hasta ahora, como lo mencionas, pues sí es complicado que una comunidad se pueda tener su propia autonomía. Implica todo un proceso que pues sigue siendo nuevo, ¿no? Que se sigue trabajando, se sigue explorando y cada comunidad para poder concretarse pues tiene su propia forma de pues su propio sistema de cómo se maneja y esto también implica nuevos que existan nuevas estrategias para cada comunidad, ¿no? Sobre todo como mencionas en Cherán que están planteando ellos ser sustentables en economía, en sus recursos, pues sí es un reto grande. Sí, claro. Sí, es un proyecto pues a mediano y a largo plazo, sobre todo, ¿no? No sé si quieras mencionar algo más para llegar como a la parte final de este episodio. Desde luego que hay muchas cosas del cual hablar, pero, pero igual si tienes algo más que comentar que se te esté olvidando y consideres que es interesante, puedes hacerlo. Y si no, pues pasamos como a darle final a pues a este episodio. No, bueno,
un tema, ¿no? Ahí como central ha sido el tema justamente de las lenguas. Sí. Porque ha habido criterios, bueno, hasta hace algunos años el criterio era de que si no hablas una lengua originaria, pues no eres indígena. Sí, sí, sí. Entonces, jurídicamente, pues bueno, que ya se ha reconocido, ¿no? Ahorita ya el tema es, si un integrante de las familias habla la lengua, pues toda la familia se considera como una familia indígena, ¿no? Ajá, Pero sí. además de ese criterio, pues está el tema de la autoadscripción, ¿no? Que es este derecho pues, que engloba una serie de elementos culturales para que te identifiques o te autonombres como indígena, ¿no? Y que pues depende pues no solamente de la lengua, sino pues, de la cultura, de la historia, de este de tu arraigo hacia las comunidades. Entonces, bueno, son otros criterios, ¿no? Y que esto pues ha ayudado también a revertir este proceso o ha ayudado a que muchas comunidades pues, comiencen a reflexionar y decir, bueno, somos indígenas, no somos indígenas, si lo somos, por ende, podemos hacer valer esos derechos, ¿no? Y yo creo que ese proceso ha sido pues muy interesante porque pues no solamente con esto se les reconoce o ellos hacen valer sus derechos, sino que este proceso justamente de autonomía, de autogobierno, ayuda para que las comunidades comiencen a pensar en proyectos de cómo rescatar nuestra lengua, ¿no? Entonces, esa parte ha sido muy interesante y que yo creo que pues ayuda, ¿no? En todos los frentes a que en esencia las comunidades pues sigan fortaleciéndose, ¿no? En todas sus instituciones, no solamente políticas, de organización, tradiciones, sino una de las cosas yo considero de los elementos, ¿no? Más importantes de la cultura, pues es la lengua, ¿no? Y cuando una lengua muere, pues muere prácticamente todo, ¿no? La historia, los saberes, pues las tradiciones, las costumbres, los usos. Sí, Entonces yo sí. creo, pues tú seguramente pues, conoces bien todo este tema, ¿no? Del rescate de la lengua y que este tema de la autonomía, pues de la propia historia, ¿no? Pues busca, ¿no? Revertir o reivindicar justamente esos elementos de las culturas. A mí me preocupa un poco porque justamente en esa región, concretamente de donde yo vengo, pues ha ido perdiendo, ¿no? Entonces cada vez son menos los que hablan la lengua y eso pues hasta cierto punto preocupa, pues porque yo insisto en que pues se pierde mucho, ¿no? Cuando mueren las lenguas. Sí, que eso está pasando pues prácticamente con todas las lenguas. En el caso de la cañada, de como yo que soy cuicateco, pues existe el dato que somos alrededor de 21,000 personas que pertenecemos a la cultura o la etnia cuicateca, ¿no? Hablantes, según los registros, pues son como alrededor de 13,000. Y eso pasa pues con todas las lenguas. Yo siempre he dicho que lo comencé como un hobby. En el tiempo me llevó a documentarme, a tomarme más en serio esto y buscar ponerle metas, objetivos al proyecto, porque ya no era como solo hacer música, sino atrás hay un contexto cultural, hay un contexto que hace falta revisar y que es necesario hacerle a las personas, quizás hasta recordarle, ¿no? De su identidad, de sus raíces. Entonces, este tema que tú dices de que se esté perdiendo la lengua, pues sí, en mi comunidad pasa mucho, los niños ya no lo, lo hablan, los jóvenes aún menos, personas como yo, que yo salí de mi comunidad mucho tiempo, pues he estado fuera, pues estoy perdiendo la misma lengua, ¿no? Parte de la música sí me lleva pues a recordar, a retomar, a revisar todo eso que he estado olvidando e incluso a irme documentando sobre palabras que en la misma lengua o en caso de mi comunidad ya no lo hablan, ¿no? Y eso es muy importante. Yo por eso lo abordo desde la música en el rap, pero a lo mejor es necesario meter música de otros estilos o géneros musicales, porque pues no todos tienen el gusto y afinidad por el rap, ¿no? Yo no lo puedo hacer escuchar a un abuelito rap porque a lo mejor pues no le gusta el ritmo, ¿no? Él esperaría escuchar una ranchera o no sé. Pero desde ese punto yo lo abordo y en el caso tuyo, pues también, ¿no? Forma parte de regresar a buscar esa identidad que se ha estado perdiendo. Así es. Sí, fíjate que, bueno, seguramente no te comenté también, ¿no? Tienes ahí conocimiento de que se abrió
universidad en Cuicatlán. Ah, sí, sí, sí. Yo estoy por acá. Ah, ok. Soy uno de los 3 profesores que iniciamos el proyecto. Eh, y bueno, a mí me toca, es muy interesante esta carrera porque justamente pues lo que busca es pues que los chavos, los estudiantes pues se arraiguen a la tierra, ¿no? Al territorio, al Sí, campo, a la problemática que tienen cada una de las comunidades. Sí, que ese es otro tema, ¿no? Que las mismas personas que somos originarios de la comunidad o pues nos envolvemos en esa cultura, es, es necesario quizá que nosotros abordemos los temas incluso hasta académicos para que exista una mejor comprensión de todo el ámbito cultural y ya no sea como solo tienes que aprender a hacer sustentable tus recursos, ¿no? Sino que exista todo un contexto social, cultural en esa parte de la educación. ¿Algo más que quieras agregar? Saludos, tus redes sociales, no sé, para que la gente te busque si tiene más dudas al respecto del tema, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, pues bueno, no, ahí como lo más visible pues ha sido en Facebook, me encuentran como Víctor A. Bertuche Cobos. Tengo ahí, creo, un espacio también, que se titula La Sierra Yucateca. A ver si la encuentro. ¿Es una página de Facebook? Sí, 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 Ah, ok. también la creé porque quise ahí empezar a subir cosas, pero pues los tiempos me han absorbido y no he podido Sí, sí, subir sí. cuestiones como muy concretas, ¿no? De, pues justamente el tema de difundir el derecho de los pueblos, de pues, la historia, ¿no? También la intención es que mi trabajo pues, lo pueda compartir pues por todas partes, ¿no? Tanto en línea, para la gente que tenga acceso a redes y también directamente, ¿no? Con cada una de las comunidades. Eso es un poco también lo que pues se critica, ¿no? Desde la academia de que hay muchos trabajos que se hacen tomando como referente a las comunidades, pero pues nunca regresan, ¿no? Siempre se quedan allá archivados en las Sí, sí, bibliotecas pasa eso. o si es Sí, gente ajena, pues se los llevan, ¿no? Entonces, la idea es un poco eso, ¿no? De poder también hacer una labor de difusión con las comunidades. La otra página es Sierra Cuicateca, Oaxaca. Así aparece. Entonces ahí me pueden encontrar también. Ahí Sierra, están. Sierra Sierra, Cuicateca, Oaxaca. Sierra Cuicateca guión Oaxaca. Perfecto. Eh, pues a la orden, ¿no? Cualquier tema, también cualquier asesoría de alguna comunidad particularmente. Ahorita ese es un poco el tema, digamos, el espacio con el que estoy trabajando, ¿no? Si hay alguna cuestión jurídica de asesoría con alguna comunidad, pues con todo el gusto, ¿no? Sin costo alguno, pues estamos a la orden. Sí, pues muy bien, muchas gracias por estar conmigo hablando sobre estos temas en este pues sexto episodio ya, que resulta ser muy interesante. Hay muchos temas más que desarrollar después. Esperemos en el tiempo después a lo mejor volver a invitarte para volver a platicar sobre estos temas, cómo ha sido la parte de la evolución, no sé, porque hay mucho que hablar todavía. Entonces, ¿tú sabes hablar mixteco o alguna palabra en mixteco, cuicateco que quieras regalarnos acá, por cierto? Pues algunas en mixteco, ¿no? La variante justamente allá de mis tíos es, por ejemplo, pueblo se dice ñu, gente se dice ña, y mi comunidad es Monteflor, y Monteflor en mixteco se dice yuku ita. Yuku es monte, Ajá. ita es flor o tortilla también, pero en este caso, eh, bajo el contexto del nombre es yuku ita, que es Monteflor, ¿no? Oh, Monteflor, Chapulapa, eso, muy bien. eso. Esas 3, ¿no? Por ahora. Sí, Eh, sí, sí, sí. no, Muy pues bien. agradecerte, Alfredo, por la invitación. No tengo el gusto de conocerte físicamente, pero pues ahí Sí, nos seguimos en las redes y sí. pues encantado de poder dialogar contigo y ojalá pronto podamos dialogar y platicar pues más ampliamente en persona, ¿no? Me va a dar mucho gusto saludarte y recibirte por acá y encontrarnos acá por
por nuestras tierras. Claro que sí, será un gusto poder coincidir contigo después, espero sea pronto. Muchas gracias por haber atendido a esta llamada y hablarnos de este interesante tema. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este episodio que ha resultado ser muy interesante para mí, espero que también lo haya sido para ustedes. Hay muchas cosas más que contar, pero por lo pronto nos escuchamos en la siguiente semana. Recuerden que pueden escribirme en mi Instagram como @yuneva_ o visitar mi página web yuneva.com, escuchar mi música en YouTube. Si escuchas este podcast en YouTube o lo estás viendo en YouTube, recuerda que también se escucha en Spotify o iTunes y viceversa. Nos escuchamos la siguiente semana. Kamben subir a Tascuchi.